entonces cuando yo entré a la selección nacional, pues yo pensé que en ese momento no había perjuicios para que un chico de provincia esté en la selección nacional, pero sin embargo me topé con otra realidad. En varias ocasiones a mí me quisieron votar injustificadamente de la selección sin haber hecho ningún tipo de daño a nadie, y me di cuenta que normalmente antes para la federación un chico que de provincia pues no le gustaba la idea de que estuviera en la selección nacional. No porque tuviera antecedentes malos, sino porque los problemas personales que tenían con mi entrenador que me descubrió los sacaban a flote ahí. El entrenador de la selección nacional, que era el cubano, habló conmigo y me dijo: Hernán, la única solución a todo esto es de que tú des resultados, que te conviertas en el mejor pesista nacional. Va a ser la única arma con la que tú puedas combatir a ellos y decirles que estás haciendo muy bien las cosas y así no te puedan sacar de aquí. Para mí siempre fue muy frustrante porque no sabía que con tan corta edad podía tener este tipo de problemas. Honestamente, en la escuela una vez incluso me llegaron a culpar de un problema de la escuela donde la auxiliar de la escuela donde estudiaba en Chiclayo tuvo que venir a hablar con el entrenador y aclarar las cosas de que yo no hacía absolutamente nada. Y me di cuenta de que todo lo que hacían era planeado para sacarme a mí de la selección. Yo lloraba, no te voy a negar, me sentía mal porque me costaba creer mucho la maldad que podía llegar a tener el ser humano con una persona que no le había hecho absolutamente daño, a haberle hecho daño a nadie, ¿entiendes? Entonces, nunca me expliqué por qué en aquel momento querían tener ese tipo de actitud conmigo. Y lo más chistoso de esto es que después, cuando empecé a ganar campeonato tras campeonato, las mismas personas que me habían querido hacer daño me estrechaban la mano, me abrazaban y yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? Y la verdad fue una experiencia muy dolorosa, la verdad, conocer personas así. ¿Qué edad tenías en ese entonces? En ese entonces yo tenía 16 años de edad. Era bastante pequeño para las cosas que estaban sucediendo, que la verdad no tenía idea alguna de lo que estaba sucediendo y el porqué de lo que estaba sucediendo conmigo, ¿no? Y después me aislé tanto al punto de que la confianza que yo solía tener con los demás la corté y me hice un deportista hasta la fecha muy solitario, porque no sabía en quién confiar, porque la verdad de la vida uno veía muchas caras, pero al final no veía las intenciones de las personas y entonces me resultaba muy difícil confiar en las personas. ¿Crees que había discriminación, básicamente? La verdad, siempre. Yo noté eso desde la primera vez que entré a la selección nacional, que por parte de los directivos pasaba eso, y lo cual a mí me marcó mucho, ¿no? Porque jamás pensé que en el deporte iba a encontrar ese tipo de tratos. ¿Cuál era la realidad de tu familia, tuya, de tu familia, en ese tiempo en el que te descubren? ¿Cuál era la realidad que vivían? Porque cargabas agua. ¿De dónde tienes el agua? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, yo sufrí un abandono de hogar por parte de mi padre desde los 4 años. Mi mamá en aquel entonces trabajaba en una empresa donde hacían los condimentos, pero cuando mi papá se separa de mi mamá, la que sufre mi mamá. Fue muy frustrante porque también vivimos violencia de hogar y todo eso, y a mí esas cosas me marcaban, y yo de pequeño recuerdo muy claro que cuando mi papá y mi mamá peleaban yo siempre me ponía a llorar porque me asustaba. Posteriormente yo empecé a trabajar vendiendo pan, me levantaba a las 5 de la mañana, me daba mi canasta para ir a vender pan, vendía bodoques, vendía chocolates con mi mamá en el centro de Piura. Aprendí un poco de mecánica con mi tío, aprendí a hacer pan, cosas que la verdad desde muy niño empecé a trabajar, pero eso lo hacía porque algunas veces nosotros no teníamos para comer. Mi mamá es testigo de Jehová. Y entonces conocí a una persona que tenía un triciclo libre y yo le dije que me alquilara el triciclo para yo poder cargar agua, porque vivíamos en un asentamiento humano y el agua no llegaba, y el agua estaba como a unas 20 cuadras. Y entonces empecé a cargar 24 latas de agua para llevarlas hasta el asentamiento humano, sino que lo difícil de ese trayecto era que la avenida pavimentada y era pura arena y las llantas del triciclo se hundían.
y entonces yo tenía que utilizar mayor fuerza para jalarla. La verdad utilizaba demasiada fuerza, pero en ese entonces, con 12 años, pues yo lo único que me interesaba era que mi mamá comiera y que los dos estuviéramos bien. No teníamos gas, cocinábamos en leña. Cuando no había leña, utilizábamos el aserrín para poder cocinar en aserrín. Pero lo que más me importaba era de que mi mamá estuviera tranquila. Eso era lo único que a mí me importaba. Tengo una duda. Cuando cargabas esas 24 latas de agua, ¿cuánto peso estabas cargando y cuánto pesabas tú? ¿Cuánto medías tú? La triciclada más o menos pesaba unos 220 kilos y yo pesaba algo de 51 kilos. Porque la primera categoría en la que yo competí fue en las 50 kilos, que a mí me hicieron, el profe me dijo, baja de peso, bajé 1 kilo de peso corporal. Mi primera competencia fue en el peso de 50 kilos. ¿Qué año fue? Eso te estoy hablando en el año 2007 por allá, que mi primera competencia fue en la selva, en Aguaitía. ¿Ganaste? Sí, gané mi primera medalla de oro ahí. Después vine a volver a ganar mi segunda medalla ahora aquí en Lima y como que ese fue el plus que necesitaba para quedarme en el levantamiento de pesas. Fue algo muy emotivo por tema de que cuando tú te inicias, todos los deportistas siempre queremos ganar. Todos entrenamos, todos queremos ganar todo el tiempo. Pero ¿qué pasaba? Que cuando yo era muy pequeño, yo veía a los referentes en aquel entonces, de aquí de la Selección Nacional de Mayores, y entonces yo le decía, profe, mira, llegó fulano, yo ya había escuchado de él que levantaba 170 kilos, y para mí eso era lo más grande. Y el profesor siempre me metía y le decía, no lo mires a él. Y me llevaba al internet, yo no sabía ni utilizar computadora. Tú tienes que ver a esto, mira ese griego. Y veía gente que levantaba más de 200 kilos. Y me dice, tú tienes que hacer como ellos porque tú tienes madera para hacer como ellos. Y después ya me empezó a meter en la cabeza que yo iba a poder viajar por todo el mundo, que podía ser uno de los mejores pesistas del país. Pero en aquel momento yo no le creía porque, a ver, conoces a una persona, te dice que te va a entrenar, te apoya, pero que te llene la cabeza diciendo, no, vas a poder conocer otros países. Y yo siempre me preguntaba, ¿y a mí quién me va a pagar los pasajes? O sea, ¿quién va a cubrir todo eso? Y, o sea, yo siempre he cuestionado absolutamente todo, pero lo más chistoso es que con el pasar de los años, la vida me demostró que siempre fue así. Y después le tuve que dar la razón al profe. Dices que cuando uno empieza en el deporte todos quieren ganar. ¿Cómo se afrontan las pérdidas? Eso es algo que a mí en lo personal siempre me impulsaba a hacer mejor. Cuando yo empecé a competir acá en Perú, en mi tercera competencia, yo competí con un pesista que se llama Joan Manuel Feijó, que es del Callao. Cuando yo empecé a competir con él, él siempre me ganaba en las competencias. Siempre. Yo por más que entrenaba, no le podía ganar. ¿Por qué? Porque él tenía el apoyo de sus padres, invertían mucho dinero en su alimentación, el tipo tenía una dieta muy bien preparada, tenía sus vitaminas, dormía sus horas. Y pues yo en mi provincia, pues en Piura, teníamos un gimnasio por decir, no teníamos un piso especial para entrenar, sino entrenábamos en tierra, comía lo que había. Y entonces no teníamos una dieta muy bien programada y aparte ni vitaminas consumía, ¿no? Pero yo siempre le estaba dando batalla. Eso pasó hasta que en el año 2008 nosotros nos volvemos a ver en una competencia nacional sub-15, y eso fue en Chachapoyas, y él lo descalificaron en una competencia que no recuerdo el motivo. Yo compito, yo gano la competencia y quedo como mejor deportista sub-15. Yo vengo a Piura con mi trofeo de mejor deportista, todo bien. Y sucedió lo que yo nunca esperé que fuera a pasar, que mi entrenador tuvo un problema con su pareja y se separa. Cuando él se separa, yo prácticamente me quedé en el aire, porque yo ya me había acostumbrado a él, o sea, lo veía como una figura paterna, yo quería andar para todo el tiempo con él.
Y entonces el profe viajó, el gimnasio se cerró, yo fui durante 45 días consecutivos al gimnasio para ver si él regresaba y él nunca volvió. Y eso a mí me decepcionó muchísimo. Y ahí decía, ¿y ahora qué hago? Y entonces mi mamá dice, hijo, ya, hasta ahí nomás pasó y entonces ya no puedes hacer absolutamente nada. Pero, o sea, la vida te da muchas sorpresas. En el año 2009, a principio de año, yo había estado trabajando en Paita cuidando botes. Me gustaba ese trabajo porque solamente llegaba a dormir y dormía con 2 perros pastores alemanes inmensos, que me dio risa porque cuando llegué a trabajar ahí, el jefe me decía, ten cuidado que tus perros son muy bravos. Y yo llegué y los perros me empezaron a lamer como si me conocieran de toda la vida. Me estuve trabajando en Paita como alrededor de 1 mes y medio, todo enero, pasé mi cumpleaños en un bote, estaba trabajando. Y un día se me da por ir a Piura, porque Piura, o sea, está Castilla y está Piura, y en el Coliseo Jerónimo había otro gimnasio. Y yo digo, voy a dar una vuelta por allá porque sentía nostalgia de no poder entrenar, extrañaba las pesas. Y yo siempre salía a correr, me iba a nadar y hacía mis planchas, pero yo solamente lo estaba haciendo, pero por inercia, no es porque tuviera un plan para decir, no, voy a regresar ni nada, porque no sabía nada. Y entonces cuando yo llego al gimnasio, el entrenador ahí me dice, bueno, te andan buscando. Y yo digo, ¿qué? ¿Pero quién me va a andar buscando? No, sí, lo que pasa es que activaron un programa y están armando la selección de menores sub-17 y tú estás dentro de la lista. Y yo digo, profesor, que me bromea. De verdad, hijo, te lo juro. Es más, ahorita voy a llamar al profesor, vete mañana. Y cierto, lo llamó el profesor y le dijo que ya regresara mañana. Al siguiente día yo llegué y estaba el entrenador ahí. Yo lo miré y yo le digo, profe, ¿es verdad lo de la selección? Y me dice, sí, hijo. Me hicieron unas pruebas físicas, me acuerdo que me midieron los brazos, hice pruebas físicas de salto alto, salto largo, velocidad y todo. Y me dice, estás apto. Me dice, necesito hablar con tu mamá. Y entonces mi mamá llega, señora, su hijo está puesto en una lista para que vaya a la selección. Y bueno, ya depende de usted si le cede el permiso y para que vaya a estudiar allá. Allá va a tener estudios, comida, va a tener un grupo de trabajo, psicólogo, nutricionista, todo lo que le haga falta él lo va a tener ahí. Y mi mamá vio que era una oportunidad de oro y yo le dije, mamá, yo quiero ir. Pero lo hacía más por emoción, más no sabía lo que yo me iba a enfrentar. En marzo, un 21 de marzo, mi mamá va y me deja la selección nacional. Yo me acuerdo que fue muy chistoso porque yo veía que todo el mundo llegaba con sus familias, con sus maletas. Yo apenas llevé mi ropa así en un saco y ya llegué a la selección y mi mamá se puso a llorar. Me dice, hijito, ahora tú te vas a quedar aquí y ya sabes que cualquier cosa te puede regresar a la casa. La primera charla que yo tuve ese día fue con el entrenador. Mi mamá habló con él y luego él habló conmigo a solas y me dijo, mira, Hernán, de todos los chicos que yo tengo aquí, tú eres el que más condiciones tiene. Así que yo necesito que tú pongas de tu parte para que puedas cambiar tu vida. Y yo lo empecé a hacer. Después de los problemas que te estaba comentando, yo era el tipo que llegaba temprano al gimnasio, cumplía la rutina al 100%, empecé a entregar todo de mí. Y fue un tema de que me dejé llevar tanto por el deporte que era un deportista que yo empecé a vivir obsesionado con eso y solamente pensaba en pesas. Llegaba al colegio y ya le estaba, pues, profe, ¿mañana qué toca? ¿Y mañana qué toca? ¿Qué vamos a hacer mañana? Y me dice, tranquilo. Posteriormente sucedieron algunas cosas, como que en mi primer campeonato internacional, ya con la selección nacional, ¿no? Yo viajé a Santiago de Chile en el 2009, en el mes de septiembre, y quedó cuarto. Quedó cuarto a nivel panamericano y solamente el Estado empezaba a pagar los 3 primeros lugares. Y yo estaba pensando en que si hubiera ganado una medalla, hubiera podido recibir el apoyo económico para que ya mi mamá empezara a recibir un apoyo por parte mía. Porque yo sentía que esa era mi obligación como hijo, ¿entiendes? Y fue bastante frustrante.
fue bastante frustrante. Le digo, profe, el próximo año yo voy a ganar medalla porque gano medalla. Sin embargo, en aquel entonces el profesor me dice, yo te voy a ayudar a buscar un apoyo económico. Y entonces, en el año 2009, Edwin Oviedo era el dueño de Juan Aurich, no sé si lo seguirá haciendo, y hablaron con el profesor y entonces le dijeron, el profesor dijo, está bien, yo lo voy a apoyar. Y fue una anécdota muy chistosa porque él me dijo, oye, haz una lista de todo lo que tú necesitas para entrenar. Y yo humildemente hice una lista de una camiseta, un short y un par de zapatillas. Y entonces me dio risa porque me mandó con uno de sus trabajadores a comprarle las cosas. Y el trabajador llamó al señor Edwin Oviedo y le dijo, oye, este muchacho solamente me pidió 3 cosas. ¿Qué vas a ver si él es un niño? Pregúntale a su entrenador. Y entonces fuimos hasta donde el profesor y el profesor hizo una lista larguísima. Puso 6 pares de zapatillas, bastantes polos, chores. No, eso era... Y con el señor Edwin Oviedo yo vine a tener mi primer par de zapatillas Adidas porque yo normalmente utilizaba zapatillas de 15 a 20 soles. Yo no utilizaba zapatillas caras. Y es más, ni siquiera yo me ponía mis zapatillas Adidas porque no quería ni que se ensuciaran, porque costaban muy caras. Para mí gastar 350 soles en un par de zapatillas era demasiado caro. Y no me las ponía porque no quería que se ensuciaran. Y entonces él me empezó a apoyar económicamente mensual. Me empezó a apoyar muy bien. Yo con 17 años de edad empecé a recibir entre 2.000 a 3.000 soles. Más, me pagaban más que el salario que pagaba la selección nacional porque la selección nacional pagaba 800 soles. Y entonces eso me motivó más. O sea, sin infraestructura realmente un deportista no tiene la misma capacidad que otros. Exactamente. Si un deportista no llega a tener todas las comodidades para que el deportista esté tranquilo, para que pueda dedicarse 100% al deporte, es muy difícil que un deportista se desarrolle. Y de eso estoy completamente seguro. ¿Cuándo ha sido el momento más importante? Y lo hago mirando tu brazo porque veo el tatuaje, pero ¿cuál ha sido el momento más importante en toda tu carrera de pesista? Aparte de los Juegos Olímpicos, que ha sido pues la cumbre de mi carrera, el momento que siempre, el que más resalto no es por un tema de resultado, sino por un tema de la capacidad de recuperarme del problema que yo tuve. En el año 2013, la federación me cambió de entrenador muy drásticamente y me voy a una base de entrenamiento a Bulgaria. En esa base de entrenamiento yo me lesiono y me fracturé la muñeca, me había molestado la cervical y me desgarré los aductores. Y entonces para mí fue bastante frustrante porque estuve como casi medio año sin entrenar. Y entonces se venía el campeonato panamericano sub-20 y que ese era mi último campeonato. Y entonces cada vez que yo siempre mostraba alguna mejoría, yo llegaba al gimnasio, ya quería corregir la barra y los médicos me dijeron que no, que eso no era así, que tenía que tener paciencia. Y entonces en ese momento el Comité Olímpico estaba teniendo convenios con Cuba y traen médicos cubanos especialistas en tratar deportistas y ellos me dirigen a mí un tratamiento. Y entonces me dijeron, Hernán, en 3 meses te vas a recuperar. Y así fue. Efectivamente, yo pensé que mi vida deportiva ya había terminado, que eso ya había quedado ahí. Yo había perdido el apoyo económico que nos daba el Estado en ese momento. Y había tenido ciertos problemas con la federación también porque hice muchas denuncias que lamentablemente pues al final no sé cómo ellos se lavan las manos, pero a mí me afectó muchísimo. Me recupero yo de la lesión. Yo me acuerdo que aquí en Aviación con Canadá yo trabajaba en una discoteca de seguridad hasta las 4 o 3 de la mañana. Y aquí en el Comité Olímpico hay un profesor que se llama Matías.
no me acuerdo su apellido del profe. Y yo llegaba ahí al gimnasio, dormía, me levantaba como a las 10 de la mañana, me ponía a entrenar. De ahí agarraba las colchonetas y me quedaba otra vez a dormir ahí. Y el profe de su dinero se iba a comprar un almuerzo y me decía, no, come hijo. Y yo almorzaba, acuéstate a dormir, cuando sean las 5 de la tarde yo te aviso para hacerte el plan de musculación. Y eso sucedió durante 40 días, entrené de lunes a domingos porque me dijeron que me iban a llevar al campeonato panamericano. Y al final eso tuvo sus frutos. Yo llegué al campeonato panamericano y volví a ganar el campeonato panamericano con 40 días de entrenamiento. Y me volvieron a integrar a la selección nacional, me volvieron el apoyo económico y me regresaron la beca que yo tenía en ese momento que estaba entrenando en el extranjero. Que yo jamás pensé que las cosas se iban a dar así. Simplemente me propuse en hacerlo, en entrenar y pues que sea lo que Dios quiera. ¿Cuál ha sido tu mejor marca, tu récord? Mi mejor récord ha sido 156 kilos de arranque y 215 kilos de envío, que una vez los hice aquí en esta plataforma. Sí. ¿Por qué te retiras a los 30 años? Eso es algo que aquí sí me va a hacer lagrimear, creo un poquito. Ser deportista requiere de mucho sacrificio. Yo soy padre de 2 hijas. Mi primera hija lo tuve a los 20 años. Por mi primera hija yo abandoné el deporte casi 1 año y medio más o menos porque cuando ella nació, o sea, no me importaba más otra cosa que estar con ella. Y yo decía, sí, el otro mes entreno. Y mentira, no entrenaba nunca. Lastimosamente me tuve que separar de su mamá porque sentía que no había cumplido lo que yo quería en mi deporte. Pasó el tiempo y para Lima 2019 volví a ser padre, pero ya teniendo la experiencia de que el deporte te quita demasiado tiempo. Yo me he perdido cumpleaños, he perdido a seres queridos muy importantes en mi vida y el tiempo que nunca me he perdonado es el haber pasado tiempo con mis hijas. Eso ha sido lo que más me ha marcado porque yo sé la carencia que es no pasar tiempo con ellas. Mi papá a mí me hizo falta muchísimo, muchísimo. Y a veces yo digo, yo hubiera cambiado todo lo que llevo a hacer en mi deporte por haber estado con mi papá y mi mamá juntos. Todo, absolutamente todo. Sin importar absolutamente nada. Yo lo hubiera cambiado todo porque él hubiera estado presente. Yo muchas veces salí a los parques y hasta ahora no te voy a negar que me duele muchísimo. A veces yo voy a los parques y yo veo a las familias unidas que están con sus hijos comiendo un helado, jugando en el parque. Y ahora que soy padre, ese sentimiento sale muchísimo más fuerte a flote. Con la mamá de mi hija, mi segundo compromiso, yo he tenido muchísimos problemas con eso porque yo siempre lo he visto así, o sea, yo les hago falta y ellos también han hecho mucha falta a mí, a pesar de que yo siempre he sido el motivo más importante del por qué yo hago las cosas. De haberme sacrificado para que ellas estén bien, para que no les falte nada, porque no he querido que pasen las carencias que yo he tenido, pero a veces me he olvidado que lo material a veces no es muy importante tampoco. O sea, sí hace falta, es necesario, pero no es lo más importante como dedicarle tiempo a la familia. Y eso es un sentimiento que a la larga te alcanza. Y otro de los motivos por los cuales me retiro es que las cosas aquí en la federación, desde el punto de vista técnico, no están bien. O sea, no... La capacidad técnica de aquí no está a la altura de lo que nosotros como deportistas necesitamos. Y entonces así es muy difícil trabajar. Es muy difícil trabajar sin proyectos, es muy difícil trabajar sin alguien que realmente le apasione lo que está haciendo, ¿entiendes?
Y eso es una de las cosas que a mí me desanima porque lo he conversado con varios compañeros y me han dicho absolutamente lo mismo y yo les, les correspondo el sentimiento porque muchos tienen meta de ser grandes. Todos, como te digo, todos queremos ganar, pero cuando no hay ese compromiso como tal desde la parte técnica con el atleta, es muy difícil lograr eso. El deportista puede tener el talento, puede tener la habilidad, puede tener esa disciplina, pero si la parte técnica no está muy comprometida con él, es muy difícil avanzar así. Y entonces esa también ha sido una de las cosas que a mí me desalentó completamente porque no he visto ese compromiso. Mucha gente me ha escrito por las redes sociales diciéndome, Hernán, no te vayas, que aún tienes para dar mucho más. Ahora se vio reflejado en los Juegos Panamericanos y, o sea, yo siento que puedo continuar, pero realmente es muy difícil no poder, como te digo, por una parte lo familiar y por otra parte lo técnico. Porque si uno tuviera una muy buena dirigencia, de una parte técnica que trabaja de pie, de la mano con el deportista que está comprometido en un 100%, creo que sería, el resultado de nuestro país sería totalmente diferente. Yo llevo muchos años en este deporte y la verdad que me he dado cuenta y por los resultados que están ahí, porque son resultados de números, hemos perdido mucha identidad como selección. Nosotros históricamente hemos tenido resultados mundiales desde sub-17, que ahora no lo tenemos. Hemos tenido campeones panamericanos sub-17, campeones panamericanos juveniles, que ahora no lo tenemos. Podemos tener selección de menores y todo, pero no tenemos la talla. No tenemos la talla para llegar y decir, no, este puesto es de Perú. Y antes lo teníamos. Y entonces las cosas están haciendo mal. Solamente están sobrellevando las cosas con que porque fulano ganó una medalla. Y las cosas no son así porque la parte técnica siempre tiene que ver que si un deportista camina, todos tienen que caminar. Si un deportista mejora, todos tienen que mejorar. O sea, está bien que uno no mejore, pero vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué él no está caminando? O la parte técnica está haciendo algo mal, o el atleta no se está cuidando, no está teniendo disciplina, no está cumpliendo con las cargas debidas para poder mejorar el resultado. Entonces ese tipo de cosas se están perdiendo aquí, se están perdiendo muchísimo y para mí sí es una gran preocupación. ¿Por qué? Porque en esa plataforma de allá entrena un chico que yo estoy seguro que en unos años, si es que lo saben llevar, si es que lo saben cuidar y si él también le pone más cabeza a eso, yo estoy seguro que él puede llegar a ser mejor que yo. Me preocupa el avance de todos. Yo amo mi deporte, yo amo a mi país. Ahora en los Juegos Panamericanos estuve a punto de romperme el codo con tal de competir y salí a hacer mi última prueba así. Porque yo lo siento, yo lo vivo. Yo como le dije al entrenador, le digo, yo no estoy aquí, le digo solo por lo que a mí me pagan, sino por lo que yo vivo, lo que yo siento. Es muy diferente hacerlo por pasión y otro hacerlo porque, bueno, es mi trabajo, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Y yo siento que la pasión, el compromiso es lo que realmente falta aquí. Y no solamente adjudicarse a que una medalla justifica todo el trabajo de todos, no. No, porque los otros deportistas que ya estamos a punto de, por ejemplo, mi retiro, ¿quién viene atrás de mí? No viene absolutamente nadie, no tiene un plan de reemplazo, no, se fue fulano, yo no, yo tengo a otro ya que lo va a reemplazar ahí, en la categoría. Eso no existe aquí. Los deportistas pasan, pero el deporte queda. Pero tienes que seguir creando un legado para que los que se vayan no se sienten que no hay nadie atrás de ellos. No, sí, al contrario, mira, tengo aquí 5 que van a salir a seguir dando la cara por el Perú. Pero no. Si no estuviera Melatencia, si no estuviera yo, si no estuviera David Bardales que ganó el bronce en Juegos Panamericanos ahora, si no estuviera Choeli que está aquí, el levantamiento de pesas a nivel de mayores no existiría. Y eso es algo que a mí sí me preocupa. Quizás a la gente, a los dirigentes de allá afuera, no les importa, pero a mí sí me importa. Porque yo vivo aquí. Esta es mi casa. Como yo lo dije en mis redes sociales, este lugar fue
el lugar donde a mí me enseñó a sonreír, donde lloré muchas veces por no salir las cosas como yo quería. Y yo sufro. Yo sufro cuando las cosas no están bien porque los problemas me los hago míos, porque yo siento que soy parte de esto, aunque ellos a mí no me crean que yo soy parte de la federación. Yo tengo desde un punto de vista diferente de las cosas porque he tenido muchas bases de entrenamiento en otros lugares y he visto el trabajo que normalmente se hace en otros países. Y yo creo que si a la federación le diera la gana de hacer las cosas bien, trabajando desde las provincias, armando muy bien las bases, esto sería otra cosa. La selección hoy por hoy sería otra cosa. Es muy simple, a uno le enseñan a ser deportista, pero a uno no le enseñan cómo dejar el deporte. Eso es muy simple. Muchos dicen, no, que es un proceso para que lo dejes, pero no es fácil. Para mí realmente no es fácil dejar de hacer lo que he hecho durante 17 largos años. Dejar de hacer algo que prácticamente a mí me salvaba la vida, que me ha alejado de muchos problemas, que me formó el carácter. A mí me gusta ser un hombre muy solitario, pero soy demasiado sensible. Y a veces, no, que tú eres muy fuerte, tú eres muy rudo. No, mentira, yo soy un hombre que se agüita por cualquier cosa, pero en esto aquí no. Aquí en la iglesia a mí no me gusta perder pero ni las escupidas. Y es algo que me lo ha forjado el deporte. Esto, trayendo una metáfora a la mente, esto es como cuando haces una sentadilla con demasiado peso, te sientas y te paras, lo mismo pasa con los problemas, te los cargas al hombro y tienes que continuar, porque de eso se trata la vida, o sea, uno no puede rendirse ante las situaciones que a veces uno la vida se le presenta, uno tiene que seguir, por más doloroso que sea. A mí me ha pasado momentos muy, muy duros, he llorado, encerrado, me he secado mis lágrimas, he venido aquí con los ánimos por el piso, pero siempre este lugar a mí me ha traído paz, siempre, siempre. Y es por eso que yo siempre les aconsejo a los chicos, entréguense lo máximo que puedan a esto, que esto sea su vida, porque realmente la vida del deportista es muy corta. Es muy corta, a mí me hubiera gustado dar más, pero lastimosamente no puedo porque cuando un deportista es de bajos recursos y no tiene el apoyo que realmente debería tener, le cuesta muchísimo. Con los pocos recursos que yo he tenido, he llegado a ponerme 220 kilos en el pecho ahora en estos Juegos Panamericanos, que históricamente desde el año 95, el mejor pesista que había llegado a levantar aquí había sido Ronald Machinares, que llegó a levantar 197 kilos. Después he sido yo el que he roto todos los récords históricos. Y eso es porque siempre he trabajado con mucho compromiso, con mucha mente, porque yo sí me he creído que es lo que representa mi bandera. Aquí hay muchos deportistas que están, pero no aman a su bandera. Y yo siempre le he dicho, si yo tengo que perder un codo, una pierna, si la pesa me tiene que caer en la cabeza con tal de representar bien a mi país, yo lo voy a hacer. Yo sí me creo la responsabilidad de que represento más de 30 millones. Porque hay muchos niños por ahí que tienen sueños, que siempre ven a una persona en internet o lo ven por la televisión y ellos siempre sueñan, y yo quisiera ser como él, porque son sueños y los sueños se pueden hacer realidad. Si en nuestro país hubiera un poco más de compromiso, si le invirtieran muchísimo más al deporte, cambiarían muchas vidas. Hay muchos chicos allá afuera que tienen demasiado talento, pero lastimosamente no se le pone atención porque no hay la inversión que realmente se necesita en el deporte. Para nuestro país el fútbol es lo que más da. Pero alguna vez los dirigentes se han preguntado si ellos realmente tienen el compromiso, como lo tenemos muchos aquí. No tienen el compromiso. Porque antes de hacer deporte, eso es lo primero que se tienen que preguntar.
si realmente están dispuestos a pagar ese precio. Porque ser deportista no es fácil. No es fácil. Si no, todo el mundo lo haría. Así es. Ok, gracias. Rivera is removing his shoes on the field of play as symbol of his retirement from weightlifting. Le damos un fuerte aplauso al deportista quien se retira del levantamiento de pesa de weightlifting.